En tiempos de incertidumbre, su música fue más que melodía. Fue refugio, consuelo y bandera de esperanza. Sus canciones cruzaron fronteras, generaciones y corazones. Pero tras esas letras que millones han cantado en voz baja o entre lágrimas, se esconde una historia que pocos se han atrevido a contar. Hasta ahora. Porque detrás de cada estrofa hay una lucha. Detrás de cada acorde, una pregunta sin respuesta. Y detrás de cada aplauso, ecos de críticas y controversias que intentaron silenciarlo. ¿Qué secretos guarda la trayectoria de Jesús Adrián Romero? ¿Qué enfrentó en el camino que tantos prefirieron ignorar? Su historia no es solo la de un cantante, es la de un hombre que desafió las expectativas de su propia comunidad, que fue señalado por quienes una vez lo abrazaron, y que decidió cuestionar las normas inamovibles de la tradición que lo vio nacer. Mientras sus canciones conquistaban auditorios, en los pasillos de algunas congregaciones se alzaban voces de reproche. Hubo quienes no toleraron su visión, quienes interpretaron sus palabras como desafío, y quienes vieron en su arte una amenaza a lo establecido. Lo acusaron de apartarse de las sendas antiguas. Lo criticaron por abrir diálogos incómodos. Y sin embargo, él siguió. Porque cada pregunta que lanzaba al viento era, en realidad, un llamado a pensar, a profundizar, a regresar al corazón de lo que muchos profesaban pero pocos vivían. Y ahora, sus más recientes declaraciones vuelven a encender la conversación. Son palabras que, para algunos, sonaron como un rayo en medio de cielos despejados. ¿Qué implican estas afirmaciones? ¿Hasta dónde llegan sus repercusiones? ¿Cómo afectan no solo su relación con la Iglesia, sino también la fe de quienes lo siguen? Para entender su camino, debemos regresar al principio. Al calor abrasador de Hermosillo, capital de Sonora, México. Allí, un 16 de febrero de 1965, nació Jesús Adrián Romero. Entre paisajes áridos y calles polvorientas, dio sus primeros pasos el niño que, sin saberlo, estaba destinado a marcar la música cristiana en español. La familia Romero no tenía grandes lujos, pero poseía una riqueza que no cabía en cuentas bancarias. La fe. En una humilde casa de concreto, con un suelo sencillo y paredes que escuchaban plegarias, Jesús creció observando el esfuerzo de su padre, que trabajaba sin descanso, y la ternura inquebrantable de su madre. Fue en la iglesia del barrio donde ocurrió el primer encuentro que cambiaría su destino. Allí, sentado en una banca, veía fascinado a los músicos. Sus ojos no solo admiraban, aprendían, memorizaban, soñaban. Yo quedaba hipnotizado viendo cómo sus dedos danzaban sobre las cuerdas, recordaría años más tarde. Había algo en ese sonido, algo que lo llamaba sin palabras. A los 8 años, recibió su primera guitarra. Vieja, gastada, pero para él era un tesoro. Con las manos pequeñas y una voluntad desbordante, empezó a recorrer las cuerdas, sin maestro, sin partituras, solo guiado por la pasión. Cuando las luces del templo se apagaban y las voces se dispersaban, Jesús se quedaba solo, practicando hasta que el cansancio lo vencía. Mientras otros niños soñaban con héroes de cómic, él soñaba con David, el joven pastor que con su música apaciguó al rey Saúl. Me imaginaba cantando para traer paz, confesó en uno de sus testimonios. Así, entre acordes tímidos y noches silenciosas, comenzó a gestarse la historia de quien se convertiría en una de las figuras más influyentes de la música espiritual contemporánea. Pero detrás de cada éxito, detrás de cada multitud que coreaba sus canciones, siempre hubo preguntas, desafíos y decisiones difíciles que pocos se atreven a explorar. Hoy, esa historia sale a la luz, y puede que, al conocerla, ya no vuelvas a escuchar sus canciones de la misma manera. Aquel niño que, noche tras noche, practicaba acordes en una guitarra desgastada, sin saberlo estaba forjando algo mucho más grande que destreza. Estaba cultivando una sensibilidad única, una capacidad de traducir emociones y fe en melodías que, con el tiempo,
llegarían a lo más profundo de millones de corazones. Pero ni siquiera Jesús, en aquellos días de inocencia y sueños callados, habría imaginado que décadas después enfrentaría una revelación capaz de sacudir no solo su carrera, sino todo el universo de la música cristiana. Y más allá, esa verdad, guardada en lo más íntimo durante años, algún día vería la luz, y ese día cambiaría todo. Al llegar al final de su adolescencia, Jesús Adrián Romero sintió un anhelo que iba más allá de los aplausos o los escenarios. Quería comprender, con mayor profundidad, las raíces de la fe que había abrazado desde niño. Quería que su música no solo emocionara, sino que tuviera una base firme, capaz de sostener el mensaje que ardía en su corazón. Fue entonces, con poco más de 18 años, que tomó una decisión que transformaría el rumbo de su vida: ingresar al seminario teológico. El Instituto Bíblico de Hermosillo lo recibió con puertas abiertas, y sus modestas aulas, con ventiladores que luchaban inútilmente contra el sofocante calor de Sonora, se convirtieron en su nuevo hogar. Allí, entre pizarras gastadas y bancos de madera, Jesús pasó horas inmerso en las escrituras que lo habían fascinado desde niño. Pero no fueron días sencillos. Los primeros meses en el seminario le mostraron que la música que amaba era solo una parte de algo mucho mayor. Las clases de teología sistemática, hermenéutica, historia de la Iglesia. Cada lección abría nuevos horizontes, ampliaba su mirada, lo desafiaba a repensar su fe y su propósito. Fueron 4 años de inmersión profunda. No solo memorizó textos, sino que comenzó a entender los contextos, los matices, las complejidades. Aprendió que la fe no era solo un acto de creer, sino también de cuestionar, de buscar, de reconstruir. Y mientras sus manos seguían recorriendo las cuerdas de la guitarra, su mente y su espíritu tejían una visión más amplia, más desafiante. Las clases de liderazgo le enseñaron principios que, años más tarde, aplicaría no solo en los escenarios, sino en su rol como guía espiritual de multitudes. Pero fue la consejería pastoral la que tocó una fibra más íntima en él. Aprender a escuchar historias rotas, a ofrecer palabras de consuelo, a ser voz de esperanza para quienes ya no encontraban salida. Esa empatía se convertiría, tiempo después, en la esencia de muchas de sus canciones. No faltaron las dificultades. Los problemas económicos lo acompañaron a lo largo de esos años. Para pagar la matrícula trabajaba en sus ratos libres como asistente en una pequeña tienda de instrumentos. Y muchas noches, después de largas jornadas de estudio y trabajo, todavía encontraba fuerzas para repasar lecciones bajo la luz tenue de una lámpara prestada. Hubo momentos en que el peso parecía demasiado. El cansancio, las cuentas pendientes, la incertidumbre, todo conspiraba para que abandonara. Y fue precisamente en una de esas noches de dudas, solo frente a su cuaderno, que comenzó a escribir los versos que, sin saberlo, darían origen a una de sus canciones más emblemáticas. Fue en su tercer año de seminario cuando su visión ministerial empezó a definirse con mayor claridad. Mientras otros soñaban con pastorear congregaciones tradicionales, Jesús imaginaba un ministerio que rompiera muros, que llegara más allá de los templos, que utilizara la música como puente para conectar almas sedientas con una experiencia espiritual viva. Los profesores notaban algo especial en aquel joven callado, siempre acompañado de un cuaderno de partituras junto a sus textos teológicos. Uno de ellos, reconociendo su potencial único, decidió convertirse en su mentor, ayudándolo a unir pasión y conocimiento, melodía y mensaje. Cuando finalmente recibió su diploma, Jesús Adrián Romero no solo era un músico con talento, era un hombre con un propósito claro, con una fe reflexionada, con una voz auténtica y una convicción que comenzaba a resonar más allá de las fronteras mexicanas. Lo que él aún no sabía era que esa formación, forjada entre sacrificios y búsqueda, sería clave para afrontar las tormentas que la vida le tendría reservadas. Porque una verdad profunda, una revelación personal, estaba esperando su momento, y pondría a prueba todo aquello en lo que había creído y enseñado.
Con el diploma en las manos y el corazón lleno de expectativas, Jesús Adrián Romero volvió a su comunidad. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y lo que estaba por venir cambiaría su historia para siempre. En las afueras de Hermosillo, una pequeña congregación se convirtió en el primer escenario donde Jesús Adrián Romero comenzó a aplicar todo lo aprendido. Con apenas 50 miembros, este modesto grupo fue el laboratorio donde sus enseñanzas y melodías empezaron a tomar forma. Las sillas de plástico y el salón alquilado distaban mucho de los grandes auditorios que un día ocuparía, pero cada rostro representaba una oportunidad de impacto genuino. Los primeros sermones fueron desafiantes. A pesar de su sólida formación teológica, traducir conceptos complejos en mensajes accesibles requería una habilidad que solo la práctica podía desarrollar. Pasaba noches reescribiendo sus predicaciones, buscando palabras simples para transmitir verdades profundas. Su responsabilidad creció rápidamente. En menos de 2 años, fue invitado a ser pastor asociado en una congregación mayor en Hermosillo. Allí, además de las predicaciones semanales, desarrolló habilidades en consejería, visitación hospitalaria y administración eclesiástica. Fue durante este periodo que descubrió algo transformador. Al integrar música en sus mensajes, la conexión con las personas se profundizaba visiblemente. Una simple guitarra y algunas notas cantadas creaban un puente emocional que las palabras solas no siempre conseguían establecer. Comenzó a experimentar con composiciones propias. Diferentes de los himnos tradicionales, sus canciones nacían de experiencias personales y reflexiones sobre los desafíos cotidianos de la fe. La honestidad lírica tocaba a las personas de manera sorprendente. Una de esas primeras composiciones surgió después de una visita pastoral a un miembro de la iglesia que había perdido un hijo. Ante aquel dolor indescriptible, las palabras de consuelo parecían insuficientes. Aquella noche, en su habitación, Jesús compuso una melodía que expresaba lo que los sermones no conseguían: la presencia divina incluso en los momentos de incomprensión. Cuando interpretó esa canción en un culto dominical, algo inusual ocurrió. El silencio en la congregación fue seguido por un momento colectivo de conexión espiritual profunda. Personas lloraban, oraban y encontraban consuelo en una melodía que daba voz a sus propios cuestionamientos no verbalizados. Otros pastores de la región comenzaron a invitar a Jesús para eventos especiales, no solo para predicar, sino principalmente para compartir sus canciones. Gradualmente, su identidad ministerial se fue definiendo en la intersección entre la palabra hablada y la expresión musical. Con una carpeta de cuero gastada conteniendo sus composiciones, viajaba a comunidades vecinas los fines de semana. En salas parroquiales, patios de escuelas e incluso plazas públicas, su guitarra y voz se convertían en instrumentos de transformación espiritual. Jesús no imaginaba que esas pequeñas reuniones eran el preludio de un ministerio que alcanzaría millones. Tampoco sabía que las letras simples que escribía en cuadernos escolares serían un día cantadas en estadios llenos por toda América Latina. La semilla de lo que se convertiría en uno de los ministerios musicales más influyentes apenas comenzaba a brotar, mientras él servía fielmente donde estaba plantado. El año 1990 marcó un punto de inflexión en la vida de Jesús Adrián Romero. Después de años ministrando en pequeñas iglesias y componiendo canciones que resonaban profundamente en las congregaciones locales, finalmente reunió recursos para grabar su primer álbum oficial, Renuevo Espiritual. Nacido en un estudio modesto y grabado en condiciones limitadas, el álbum destacaba por su autenticidad, compensando cualquier deficiencia técnica. Distribuido inicialmente en cassettes y algunos CDs, comenzó a circular entre iglesias mexicanas, conectando rápidamente con oyentes que buscaban una expresión más personal y menos institucional de alabanza. En 1996, lanzó su segundo álbum, Unidos por la Cruz, grabado en vivo durante uno de los congresos De Hombre a Hombre, en Ciudad Juárez. Este álbum incluyó temas que se convirtieron en clásicos de la música cristiana, como Sumérgeme,
y sentado en su trono. Estas canciones, nacidas de experiencias personales y una profunda reflexión espiritual, resonaron ampliamente en las congregaciones de América Latina. La consolidación de su carrera llegó en 1998, con el álbum Cerca de ti, grabado en vivo frente a 2,000 adoradores en el Centro Vino Nuevo. Este álbum incluyó canciones como Esperar en ti y Soy nueva criatura, que se mantuvieron vigentes en el repertorio de muchas iglesias. A medida que su música ganaba popularidad, Jesús Adrián Romero fundó Vástago Producciones, un sello discográfico dedicado a la producción y distribución de música con mensaje cristiano. Bajo este celo, organizó y promovió conciertos que buscaban provocar un impacto y un cambio en el corazón de las personas. Su influencia creció, y su música comenzó a ser escuchada en todo el continente, consolidándolo como uno de los artistas cristianos más representativos de América Latina. Sin embargo, lo que aún estaba por venir, incluyendo revelaciones personales que sacudirían su ministerio, permanecía oculto en el horizonte distante. Mientras tanto, él continuaba dedicando cada día a perfeccionar su vocación pastoral y musical, sin imaginar que su mensaje alcanzaría a millones, y que su voz se convertiría en un faro de esperanza para muchos. La producción de Cerca de ti reflejaba no solo el crecimiento artístico de Jesús Adrián Romero, sino la madurez espiritual y teológica acumulada en esos años de ministerio en expansión. Fue en este álbum donde surgió Sumérgeme, una canción que, sin pretenderlo, marcaría un antes y un después en la música cristiana contemporánea en español. Su melodía sencilla, casi desprovista de adornos, combinada con una letra que expresaba un anhelo profundo de acercarse a la presencia divina, tocó miles de corazones. En cuestión de meses, iglesias en toda América Latina la adoptaron como un himno, convirtiendo aquellos versos en una expresión colectiva de búsqueda espiritual. El impacto de Sumérgeme superó cualquier expectativa. Las invitaciones a ministrar se multiplicaron de manera exponencial. De las pequeñas congregaciones donde había comenzado, Jesús pasó a liderar momentos de adoración frente a miles de personas en auditorios, estadios y congresos internacionales. Sus canciones cruzaban fronteras, trascendiendo denominaciones, estilos litúrgicos y tradiciones eclesiásticas. La música se convirtió en un lenguaje universal que unía corazones, más allá de las diferencias doctrinales. Pero mientras las puertas se abrían, Jesús también percibía las limitaciones de las discográficas tradicionales para entender y apoyar su visión ministerial. Las presiones comerciales, las expectativas del mercado y las restricciones creativas chocaban con su deseo de mantener la autenticidad y la integridad espiritual en su música. Fue entonces, a inicios de los años 2000, que tomó una decisión valiente: fundar Vástago Producciones. Más que una discográfica, era un concepto ministerial. El nombre, Vástago, evocaba la imagen de un retoño, un descendiente, una continuidad espiritual que Jesús anhelaba cultivar. Bajo esta nueva plataforma, podría ejercer control creativo total y alinear cada proyecto con los valores que sostenían su ministerio. El primer fruto de esta nueva etapa fue Con manos vacías, lanzado en 2000. Un álbum que abordaba temas de rendición, vulnerabilidad y dependencia total de Dios. La canción homónima, con su letra honesta y sencilla, permitía que los oyentes se vieran reflejados en sus propias luchas espirituales. Lejos de fórmulas prefabricadas, Jesús buscaba con cada canción provocar una experiencia íntima de adoración. En 2002, Cerca de ti elevó aún más su carrera. Con mayor presupuesto y músicos experimentados, presentó arreglos más sofisticados, sin perder la esencia cruda y cercana que caracterizaba su música. La gira promocional lo llevó a recorrer América Latina y Estados Unidos, llenando auditorios y estadios, estableciéndolo como una de las voces más influyentes de la música cristiana hispana. 2 años más tarde, en 2004, llegó Te daré lo mejor. Este proyecto consolidó su proyección internacional. Grabado parcialmente en Estados Unidos,
Contó con la colaboración de renombrados músicos y productores, elevando la calidad técnica sin sacrificar la profundidad espiritual. La canción homónima se convirtió en un clásico instantáneo en las iglesias, con su melodía memorable y su letra que llamaba a la entrega total. Pero detrás del ascenso meteórico había batallas internas. Mientras miles coreaban sus canciones, Jesús enfrentaba preguntas más profundas sobre su fe, su identidad y el propósito de su ministerio. La plataforma pública, con sus luces y ovaciones, contrastaba con un proceso íntimo de cuestionamiento y reflexión que comenzaba a gestarse. Pocos imaginaban que, tras los escenarios iluminados, Jesús estaba entrando en una etapa de autodescubrimiento que años después lo llevaría a una revelación inesperada, capaz de sacudir no solo su vida, sino al mundo cristiano que lo seguía. Mientras su carrera musical ganaba proyección internacional, su vida personal se consolidaba al lado de Pecos Romero, su esposa y compañera inseparable de ministerio. Su relación, forjada antes de la fama, se convirtió en un pilar imprescindible para sostenerse frente a los desafíos del creciente reconocimiento público. Pecos no solo era su esposa, sino su socia en Vástago Producciones. Con formación en administración, asumió la tarea de estructurar y gestionar la empresa, mientras Jesús se enfocaba en los aspectos creativos y espirituales. Juntos formaban un equipo admirable, respetado en el ámbito ministerial por su equilibrio entre profesionalismo y propósito. La llegada de su primer hijo, Adrián, trajo nuevas dimensiones a su vida. Para Jesús, escribir canciones adquirió un significado aún más profundo, cuando arrullaba a su propio hijo con las mismas melodías que tocaban a multitudes. Posteriormente, la familia se expandió con la llegada de Hanai, y más tarde, Melissa, completando el núcleo familiar de los Romero. Cada etapa de crecimiento familiar se entrelazaba con nuevas canciones, nuevas reflexiones, nuevas formas de entender su fe y su ministerio. A simple vista, todo parecía ir viento en popa. Una carrera en ascenso, una familia sólida, un ministerio con impacto internacional. Pero como una corriente subterránea invisible al ojo humano, un proceso interno avanzaba lentamente. Preguntas, tensiones, silencios prolongados. Jesús empezaba a intuir que su camino espiritual lo conduciría a un lugar inesperado. Aún no podía verbalizarlo, pero sabía que había más, un más que lo aguardaba más allá de la música, más allá de los escenarios, más allá de la industria, un más que algún día obligaría a replantearlo todo. Las críticas no provenían únicamente de fuera, sino de dentro del propio mundo cristiano al que pertenecía. Algunos líderes y pastores lo acusaban de diluir el mensaje del Evangelio en sus canciones, de abrazar una espiritualidad light, demasiado enfocada en lo emocional y poco en la doctrina. Otros cuestionaban su estilo de vida, considerando que los escenarios masivos, las giras internacionales y la infraestructura de Vástago Producciones se asemejaban más a una industria musical secular que a un ministerio. Estas críticas, aunque inicialmente las desestimaba, comenzaron a calar más hondo con el tiempo. Jesús no era ajeno al dolor de sentirse incomprendido por aquellos que consideraba hermanos de fe. Las tensiones externas coincidían con las internas. Las preguntas que venía arrastrando desde hacía años, silenciadas entre compromisos y aplausos, empezaban a exigir respuesta. ¿Era posible seguir siendo fiel a su llamado original mientras mantenía una plataforma que parecía tener vida propia? ¿Cuánto de su identidad como adorador seguía intacta y cuánto había sido moldeada y quizás comprometida por las demandas del público y la industria? En medio de este torbellino, Jesús buscó refugio en lo único que siempre le había sido refugio, la música. Pero algo había cambiado. Las canciones nuevas que emergían en esos años tenían un tono distinto. Menos triunfalistas, más introspectivas, menos enfocadas en la alabanza colectiva, más en la búsqueda individual. Letras que hablaban de dudas, de silencios divinos,
de caminos grises donde antes todo parecía claro. Su equipo cercano notaba el cambio, aunque pocos se atrevían a nombrarlo. Durante un retiro espiritual en 2010, aislado del bullicio de las giras y de la rutina ministerial, Jesús experimentó lo que más tarde describiría como una noche oscura del alma. Un periodo de profunda sequedad espiritual, donde las certezas que lo habían sostenido durante décadas parecían desvanecerse. Oraciones sin respuesta. Escrituras que ya no hablaban con la misma claridad. Melodías que no surgían con la misma naturalidad. Me sentí despojado de todo lo que creía tener como sólido. Escribiría años después. Este periodo de crisis, lejos de ser breve, se extendió por años. Mientras su agenda pública seguía adelante, con nuevas grabaciones, nuevas giras, nuevas colaboraciones. En lo privado, lidiaba con una fe en proceso de deconstrucción. No era una pérdida de fe, sino una transformación dolorosa, donde las viejas categorías teológicas, las fórmulas aprendidas, ya no alcanzaban para explicar su experiencia de Dios. El peso de sostener dos mundos, el de la plataforma pública y el del peregrino interior, comenzó a fracturar sus fuerzas. Pecos, su compañera incondicional, fue testigo de ese proceso. Juntos enfrentaron noches de largas conversaciones, silencios compartidos, oraciones entrecortadas. La familia, aunque protegida de los medios, también absorbía los ecos de esa crisis silenciosa. En 2014, tras casi 2 décadas de actividad ininterrumpida al frente de Vástago Producciones y de su ministerio musical, Jesús tomó una decisión inesperada. Anunció que se retiraba temporalmente de los escenarios y de las giras internacionales. La noticia sorprendió a la comunidad cristiana, acostumbrada a su presencia constante. La razón oficial fue dedicarse a la familia y a proyectos personales. Pero en su círculo más íntimo sabían que había una razón más profunda. Necesitaba espacio para encontrarse nuevamente con su fe, lejos de las luces, de las expectativas y de las presiones externas. Ese retiro no fue un abandono, sino un reencuentro. En esos años lejos de los grandes auditorios, Jesús volvió a escribir, pero ya no para álbumes multitudinarios, sino para su alma. Diarios personales, fragmentos poéticos, canciones nunca publicadas. También comenzó a leer teología de voces diversas, explorar perspectivas fuera de su tradición, dialogar con creyentes y no creyentes. Su fe, lejos de desaparecer, se estaba ensanchando, rompiendo moldes, abrazando matices. Cuando regresó a los escenarios en 2017, era evidente que algo había cambiado. Su música conservaba la esencia espiritual, pero ahora cargaba una vulnerabilidad más explícita. Las canciones de ese periodo hablaban de preguntas sin respuesta, de la presencia de Dios en el silencio, de un amor divino que abrazaba incluso en la incertidumbre. Algunos lo celebraron como una evolución espiritual. Otros lo criticaron, acusándolo de abandonar las certezas del Evangelio. Jesús, sin embargo, parecía en paz con su nueva etapa. No tengo todas las respuestas, dijo en una entrevista, pero sé que sigo en las manos de aquel que me llamó. La revelación que tanto tiempo había germinado en silencio, finalmente tomó forma pública. Jesús. Adrián Romero ya no era el mismo de las canciones triunfantes de los 90. Era un hombre que, tras subir y bajar de las montañas de la fe, aprendía a caminar en los valles, confiando en que la gracia de Dios era suficiente incluso allí. Las contradicciones no solo eran señaladas desde fuera, también las sentía él mismo en la intimidad. Jesús sabía que, aunque criticaba la comercialización del ministerio, no era ajeno a los engranajes del sistema. Los grandes auditorios, los patrocinios, los productos derivados de su música. Este dilema moral comenzó a pesarle cada vez más. Estoy atrapado en una maquinaria que yo mismo ayudé a construir, confesó una vez a un amigo cercano. Mientras tanto, las críticas seguían creciendo. Sectores más conservadores lo acusaban de estar abandonando los fundamentos bíblicos, de relativizar verdades esenciales de la fe.
Algunos incluso advertían que su influencia era peligrosa para las nuevas generaciones de creyentes. Aunque Jesús intentaba no dar espacio a estas voces, era imposible que no lo afectaran. Cada artículo, cada sermón indirecto, cada boicot a sus conciertos, era como una pequeña herida que se sumaba a otras. En su círculo íntimo, Pecos veía cómo el hombre que había comenzado su ministerio con una pasión incansable, ahora cargaba con una mezcla de cansancio, desencanto y una sed espiritual insaciable. A pesar de las críticas, Jesús continuó expresando sus inquietudes públicamente. En una charla para líderes jóvenes, lanzó una frase que se volvería viral y controversial en redes cristianas. Hay más de Dios fuera de nuestras paredes que dentro de ellas. La declaración fue interpretada por algunos como una apertura peligrosa al relativismo, mientras que otros la abrazaron como una invitación al diálogo y la inclusión. A nivel personal, Jesús comenzó a rodearse de voces diversas, teólogos de distintas corrientes, artistas de otros géneros, pensadores fuera del ámbito cristiano. Este intercambio enriquecía su perspectiva, pero también aumentaba la distancia con los sectores más dogmáticos de su audiencia original. Cada nueva colaboración, cada nueva declaración que desafiaba las fronteras tradicionales de la fe, ampliaba la brecha entre quienes lo seguían por sus primeras canciones y el hombre en que se estaba convirtiendo. En casa, la tensión entre su rol público y su vida privada se hacía más notoria. Sus hijos, ya adolescentes, comenzaban a percibir con mayor claridad las críticas dirigidas a su padre. Pecos, siempre protectora, intentaba blindarlos del peso que suponía tener a un líder espiritual como figura paterna. Pero las redes sociales y los comentarios en la iglesia local hacían imposible aislarlos completamente. Jesús, consciente de ello, decidió limitar aún más sus apariciones públicas. Rechazó invitaciones que antes habría aceptado sin dudarlo. Cada vez valoraba más los momentos en familia, las conversaciones íntimas, los silencios compartidos en la mesa de casa. Sin embargo, el retiro no lo libró de las preguntas persistentes. Cada vez que tomaba su guitarra, las canciones que emergían hablaban menos de certezas y más de búsqueda, menos de montañas conquistadas y más de valles recorridos con dolor. Comenzó a escribir letras que no encajaban del todo en los moldes de la música cristiana congregacional. Canciones sobre la duda, sobre la ausencia aparente de Dios, sobre la fragilidad humana. Algunas de ellas jamás fueron publicadas. Quedaron como diarios musicales de una travesía espiritual que aún no tenía destino claro. A fines de 2015, tras meses de silencio público, Jesús publicó una carta abierta en sus redes sociales. En ella no anunciaba un retiro definitivo ni un quiebre con su fe, pero sí admitía estar en una etapa de profunda reevaluación espiritual. La carta causó un sismo mediático en el mundo cristiano. Para algunos era una señal de honestidad valiente, para otros, una confirmación de su supuesta apostasía. Los debates en redes sociales se intensificaron. Líderes cristianos publicaron respuestas abiertas. Algunos artistas cristianos lo defendieron públicamente. Otros guardaron silencio incómodo. Pero para Jesús, más allá de las reacciones externas, la carta fue un acto de libertad. Al escribirla, sintió por primera vez en mucho tiempo que no debía sostener una imagen, que podía mostrarse en proceso, incompleto, humano. He aprendido que la fe no es un paquete cerrado de respuestas. Escribía en uno de los párrafos más citados de esa carta, sino una invitación continua a caminar, incluso cuando el camino es incierto. Ese acto de vulnerabilidad marcó un nuevo capítulo en su vida y ministerio. No todas las puertas se mantuvieron abiertas. Perdió espacios, invitaciones, plataformas. Pero también surgieron nuevas audiencias, personas que se sentían reflejadas en su honestidad. Y aunque las semillas de la crisis aún no habían dado todos sus frutos, Jesús sabía que algo estaba naciendo en medio de ese aparente desierto. Algo que, con el tiempo, redefiniría su propósito, su música y su legado. Pero la historia no termina allí.
La revelación de Jesús Adrián Romero, aquella que cambiaría el rumbo de su ministerio y estremecería a la comunidad cristiana, no fue un rompimiento escandaloso ni una negación pública de su fe, como algunos temían. Fue, en cambio, una confesión íntima y valiente, que tras décadas de servicio ministerial, había descubierto que su mayor llamado no era cantar para multitudes, sino caminar al lado de las personas en sus procesos más humanos, frágiles y contradictorios. En una entrevista exclusiva, años después de su carta abierta, Jesús expresó con serenidad: «Por mucho tiempo confundí éxito con impacto espiritual. Me di cuenta de que a veces el verdadero ministerio no está en los estadios llenos, sino en las conversaciones uno a uno, en acompañar al que sufre, en abrazar al que duda». Esta declaración, lejos de alejar a su público, lo acercó aún más a quienes valoraban su autenticidad. La revelación no fue tanto una herejía, como la habían temido algunos, sino una vuelta radical a la esencia del Evangelio. Amar sin condiciones, acompañar sin juicio, servir sin esperar aplausos. Sin embargo, para muchos dentro de las estructuras eclesiásticas, esta postura era profundamente incómoda, porque implicaba cuestionar sistemas, desmantelar jerarquías, devolver el protagonismo a las personas y no a las instituciones. Jesús Adrián Romero comenzó a dedicar más tiempo a espacios pequeños, a retiros espirituales, a encuentros íntimos